Cielos en guerra. Venezuela convierte su espacio aéreo en un campo de presión global a 10.000 metros de altura. Nobel con nexos criminales. Chavismo señala a Machado como ejecutora de la operación Fénix. León XIV en Turquía. Primer viaje internacional marcado por inestabilidad regional y diálogo interreligioso. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 27 de noviembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Los titulares hablan de buques y despliegues navales, pero la verdadera crisis se libra a 10.000 metros de altura. Venezuela transforma su espacio aéreo en un tablero geopolítico donde aerolíneas como Iberia, TAP, Avianca, entre otras, suspendieron sus vuelos y fueron amenazadas por Nicolás Maduro con la revocación de sus licencias, mientras la seguridad de pasajeros, la diplomacia internacional y maniobras militares se cruzan en un juego de presión. Génesis Pérez nos tiene el informe. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea confirmó este jueves que monitorea de cerca la situación de Venezuela y que está lista para tomar medidas coordinadas con la Comisión Europea y los Estados miembros si se detecta un riesgo que comprometa la seguridad de la aviación civil. La tensión se intensificó tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro de revocar la licencia de operación de 6 aerolíneas internacionales: Iberia, TAP, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines y GOL, luego de que no retomaran vuelos hacia Maiquetía en un plazo de 48 horas. Hemos tomado algunas decisiones, principalmente es darle la autonomía a las aerolíneas para que de manera objetiva y pensando siempre en la seguridad de los pasajeros y de los vuelos, tomen las decisiones que consideren, incluso las cancelaciones de los vuelos. Sin embargo, Air Europa y Plus Ultra no han recibido comunicación formal de revocatoria. Desde el lunes, los últimos vuelos de estas aerolíneas llegaron a Madrid y desde entonces no existen vuelos regulares entre España y Venezuela, afectando a unos 15.000 pasajeros semanales en plena temporada navideña. Iberia, por su parte, ha subrayado que su prioridad es la seguridad de pasajeros y tripulantes. La disputa también generó reacciones diplomáticas. Portugal aseguró que no cede a amenazas, defendiendo la seguridad de sus ciudadanos y el cumplimiento de normas internacionales. Caracas, en cambio, acusó a las aerolíneas de sumarse a acciones de terrorismo promovidas por Estados Unidos. Allá veo al final todos los aviones de caza que han pasado volando, dispuestos a defender nuestro cielo patrio como lo están defendiendo todos los días lo hacen. Contra esas aeronaves de esas mafias narcotraficantes que pretenden surcar nuestro espacio aéreo, venir aquí, posarse en territorio venezolano y prestarse al negocio, a la asquerosidad del narcotráfico. Mientras tanto, la presencia militar estadounidense en el Caribe sigue activa. La Fuerza Aérea confirmó que bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque en el marco de la Operación Lanza del Sur. Sin embargo, los movimientos navales han quedado en segundo plano frente a la atención global que concentran los vuelos comerciales y la seguridad aérea en la región. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La tensión con Estados Unidos ha empujado al chavismo a impulsar su guerra de 3 capas: control interno, ofensiva legal y presión diplomática. Pero ¿tú qué crees? ¿Es una maniobra astuta o un autogol político? Autogol político. Le han dado mucho oxígeno a estos criminales. Autogol político. Ese mal gobierno corrupto y violador de los derechos. Eso es lo malo de Estados Unidos. Le están dando tiempo al narcoasesino para hacer sus marranadas. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ejecutó una ofensiva discursiva estructurada para criminalizar a María Corina Machado, reactivando acusaciones de alta peligrosidad. El guión oficialista revivió al abatido criminal El Bombillo como supuesto enlace opositor y escaló la denuncia a una conspiración con el sionismo israelí
para planear agresiones contra infraestructuras vitales del país. Además, destaca que el diálogo solo es con Nicolás Maduro. Catherine García con los detalles. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha ejecutado un acto de gobierno discursivo para criminalizar a la oposición. Acusó a la líder y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de usar al abatido delincuente El Bombillo como el enlace para distribuir armas destinadas a la llamada Operación Fénix. Esta narrativa reduce la disidencia a una red que terceriza la violencia con el AMPA venezolana. Un movimiento estratégico que busca anular su legitimidad política y justificar las acciones de seguridad del régimen. Te traigo una bomba sobre el operativo donde abatieron a Isaac Leonardo Barrio Malavé, alias Bombillo. El enlace de María Corina Machado con otras bandas delincuenciales y hasta con unos agentes de la mafia albanesa. María Corina utilizaba Bombillo para recibir y distribuir armas de alto calibre con las que se iba a desarrollar parte de la Operación Fénix. Hicimos lo que nos ordenó tu amigo el ministro, meternos en el entorno cercano de alias Bombillo para hacerle seguimiento a su relación con Lasayo. Lo último que pasó fue que alias Bombillo, después de enterarse que su jefa María Corina había huido del país, se comunicó con su contacto de la mafia albanesa. Bombillo la semana pasada inició su ida desde Caracas por vía terrestre hacia Cúcuta. Cuando lo fuimos a detener en Barinas, fue abatido por nuestros funcionarios. La narrativa escala de lo criminal a lo geopolítico. Cabello, además, señaló a Machado de conspirar con lo que denominan como el sionismo israelí para revivir la tesis de vínculos con grupos extremistas y, más grave aún, de preparar el terreno para que potencias extranjeras ataquen infraestructuras precisas en el país. Como falló la narrativa del Tren de Aragua y la del Cartel de los Soles, ahora Cori ha movido sus fichas a través de Marco Rubio para involucrar a los israelíes en el conflicto de una forma más abierta. Ha estado hablando con gente del gobierno del genocida Netanyahu y ellos le ofrecieron ayudarla para replicar la vieja y falsa narrativa de que Venezuela tiene vínculos con Hamas y Hezbollah. La apuesta de mi amigo y Cori es que si Trump decide resolver el conflicto dándole un apretón de manos al Nico Maduro, los israelitas sionistas dejen caer algunas bombas en Venezuela, principalmente en hospitales y clínicas, tal como lo hicieron en Gaza con la excusa de que los miembros de organizaciones terroristas se escondían allí. Por eso Cori, en su desespero, mandó a replicar con sus guerreros del teclado el fake news de que los integrantes del gobierno del Nico Maduro están durmiendo y escondiéndose en clínicas privadas. El cierre de la ofensiva discursiva fue la reafirmación del monopolio de la soberanía. Cabello dictaminó: si alguien quiere hablar con Venezuela, tiene que llamar a Miraflores. Esta sentencia es un mensaje directo a la comunidad internacional que anula cualquier reconocimiento o interlocución con líderes opositores. El régimen consolida así a Nicolás Maduro, quien según su narrativa está bajo asedio constante, como el único pilar de la estabilidad y el único representante legítimo del país ante el mundo. Mientras Nicolás Maduro enfrenta un cerco diplomático y militar desde el exterior, organizaciones y opositores denuncian que puertas adentro, la administración chavista intensifica una represión quirúrgica marcada por detenciones selectivas, desapariciones forzadas y un creciente número de venezolanos convertidos en rehenes del Estado. Este informe es de Juliana Palmar. Creo que más se puede imaginar la situación si lo calificamos en su justa medida y es ser un rehén, un secuestro. Porque la persona que se encuentra en Venezuela en nuestros centros de tortura no saben de tiempo, no saben de qué va a pasar, es una incertidumbre total. No solo las torturas físicas, que vemos cómo mueren personas dentro de estos lugares, sino la incertidumbre permanente de no saber qué va a pasar con ellos, en qué momento los van a asesinar o si los van a trasladar o no. Octubre se convirtió en uno de los meses más represivos del 2025. ONG como Provea registraron 54 detenciones, la mayoría vinculadas al movimiento Vente Venezuela, liderado por la dirigente opositora María Corina Machado. Su coordinador, Marino Alvarado, advierte que se trata de una política diseñada para sembrar miedo en medio del agravamiento de las condiciones carcelarias, el hacinamiento y los castigos contra los detenidos políticos. Padre de mis hijas y tenemos 2 niñas, una de 8 años y una de 4 añitos, que en ocasiones me han preguntado si de verdad su papá está vivo o está muerto. La situación de mi esposo es sumamente preocupante, 16 meses ya detenido, estamos a 5 días de cumplir 16 meses, pero estuvo 13 en el helicoide, aislado e incomunicado,
y lleva 3 meses prácticamente en el Rodeo 1 y a las afueras no lo niegan, que ellos no lo tienen y seguimos sin tener información real de cómo se encuentra él. La desaparición de la adolescente Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años, es uno de los casos más alarmantes. Testigos aseguran que hombres armados, algunos con insignias de cuerpo de seguridad, irrumpieron violentamente en su casa en el Valle y se la llevaron sin dar explicación alguna. Desde entonces, su familia no conoce su paradero, mientras el Comité por la Libertad de los Presos Políticos alerta que en Venezuela se está normalizando el uso de civiles detenidos como rehenes para intimidar y desmovilizar a la sociedad. 8 días desaparecido dentro del Rodeo 1 cuando es el régimen de Nicolás Maduro que tiene que velar por su vida. Mi hermano lo tiene en el piso 4, aislado, torturado, esposado, desnudo, con poca agua, con poca comida, violándole todos sus derechos humanos. Ellos no se cansan de ir y atentar contra la vida de mi hermano. Mi hermano tiene 5 años y 7 meses siendo torturado por ellos. No sabemos cómo está mi hermano, si mi hermano está bien, si no está, cómo está físico, cómo está emocionalmente. Mi madre se encuentra en un limbo jurídico. Mi madre no ha sido presentada. Mi madre es una secuestrada de Nicolás Maduro. La misma denuncia pesa sobre 13 militares desaparecidos desde el 3 de noviembre, trasladados desde Ramo Verde pese a haber cumplido sus condenas. Sus familiares solo han recuperado ropa y objetos personales, sin información oficial de su ubicación. El Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que son víctimas de desaparición forzada y advierte que la administración chavista ejerce tortura psicológica no solo para los privados de libertad, sino también para sus familias, que llevan semanas sin respuesta del Estado. Mientras se restringen vuelos comerciales por la escalada militar en el Caribe, los aviones que siguen aterrizando en Venezuela son los de repatriación de migrantes desde Estados Unidos, en medio de denuncias de doble rasero y creciente incertidumbre para quienes regresan. Quique Frías nos informa. Nueva incertidumbre en Venezuela. Las restricciones de vuelos debido a la alerta aérea y las sanciones de autoridades locales amenazan con detener la repatriación de venezolanos vulnerables, deportados desde Estados Unidos. Al margen de brindar soluciones para esta problemática, la vicepresidenta Delcy Rodríguez la politiza y aprovecha para criticar al gobierno de Donald Trump. Contra Venezuela, como bien sabes, nuevamente el gobierno de los Estados Unidos presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela. Presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país. Esto es un muy importante avance, que nosotros podamos tener más incremento de los vuelos Rusia-Venezuela y Venezuela-Rusia. Los vuelos de repatriación no se han detenido. El más reciente ocurrió este miércoles en horas de la tarde. Regresaron a Venezuela 142 hombres, 26 mujeres y 7 niños. Ustedes sobrevolaron el espacio aéreo venezolano y encontraron algún inconveniente, algo por ahí. Y en paralelo, miles de familias venezolanas en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias en mesas aún más vacías por deportaciones y anulaciones de medidas migratorias como el TPS. Familias separadas dentro de Venezuela por la diáspora y familias separadas fuera de ella debido a las deportaciones. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El gobierno exhibe hospitales de última generación con inteligencia artificial. La otra mitad del sistema sigue colapsada. Niños que mueren esperando un trasplante, servicios sin insumos y una crisis que ni la tecnología importada puede maquillar. María José Prado nos trae este reporte. Mientras el gobierno celebra nuevas máquinas y tecnología de punta en hospitales emblemáticos, la brecha entre el discurso oficial y la realidad sanitaria del país se agranda. Esta semana, el Hospital Clínico Universitario de Caracas fue presentado como el primer centro asistencial de América en aplicar inteligencia artificial para diagnósticos, gracias a la cooperación con China. Equipos de 512 cortes, criobiopsias y cirugía mínimamente invasiva, una vitrina brillante en un sistema que sigue acumulando deudas históricas. Porque hoy vamos a entregar 98 obras de salud. Si algo motiva las dificultades, las amenazas, si algo nos motiva, es para trabajar más. El Ejecutivo lo muestra como prueba del renacer del sistema público, acompañado además por la reinauguración de CDI y programas de formación internacional. Pero detrás de las cámaras, la realidad se impone. 8 años lleva paralizado el programa de trasplantes en Venezuela, dejando más de 100 niños muertos
solo en el Hospital JM de Los Ríos y más de 280 menores conectados hoy a diálisis esperando un sistema que ya no responde. Organizaciones como SECODAP califican la situación como una omisión estructural no técnica, porque mientras el gobierno exhibe tecnología importada, miles de familias denuncian fallas básicas, falta de insumos, especialistas, mantenimiento y políticas sostenidas. Un país donde se inauguran máquinas de inteligencia artificial, pero donde cientos de niños aún mueren esperando un trasplante que dejó de existir. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: León XIV llega a Turquía en el primer viaje internacional de su papado. El Papa León XIV llegó a Turquía en su primer viaje internacional, una visita de 4 días marcada por reuniones con el presidente Erdogan y líderes cristianos en medio de tensiones regionales y negociaciones por la guerra en Ucrania. Hablará en inglés para llegar a un público más amplio y enfocará su mensaje en el diálogo con el Islam y la unidad entre cristianos, con actos políticos en Ankara y una jornada religiosa en Iznik para conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea, antes de continuar hacia un Líbano en plena crisis. Trump pide a hondureños votar por el conservador Azafura para detener avance comunista. El presidente estadounidense Donald Trump pidió a los hondureños votar por el conservador Narri Azafura en las elecciones del 30 de noviembre, acusando a sus rivales Rixi Moncada y Salvador Nasralla de impulsar un avance comunista y de estar ligados a figuras como Nicolás Maduro. Desde Truth Social llamó a Azafura amigo de la libertad y aseguró que juntos podrían combatir a los narcocomunistas, mientras Honduras sigue bajo un prolongado estado de excepción marcado por críticas a la violencia y restricciones de derechos. Un día antes, Washington también pidió a la OEA garantizar comicios libres de intimidación y fraude. El chavismo ya bombardeó Venezuela, tal día como hoy, hace 33 años. El golpe del 27 de noviembre de 1992 no solo fue un intento fallido de derrocar a Carlos Andrés Pérez, fue el aviso de cómo las fracturas militares, la polarización y la manipulación mediática podían redibujar el mapa político venezolano. Y hoy, 3 décadas después, esos mismos elementos regresan en versión actualizada. Discursos que hablan de definir la existencia de la República, uso político de la Fuerza Armada, narrativas de enemigos internos y externos y un país donde el poder se sostiene apelando al miedo, la lealtad militar y la épica revolucionaria. El 27N terminó en caos, desinformación y violencia. Y hoy Venezuela vive un clima donde las élites repiten aquellos patrones: control de medios, tensiones dentro de la institución castrense y una retórica permanente de amenaza inminente. La historia no se repite igual, pero rima fuerte. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.